News, Canal Multimedia, presenta Rutas y retos de legalidad con Sonia Venegas Álvarez. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. De este lado del micrófono les saluda Sonia Venegas Álvarez en su programa Rutas y Retos de Legalidad, que como ustedes ya lo saben muy bien, analizamos temas relacionados con el derecho administrativo, disciplinas afines, derechos de los ciudadanos, justicia administrativa, entre otros. Hoy vamos a hablar sobre los derechos de los consumidores y la Profeco, y para ello pues un hiperespecialista en la materia y catedrático de nuestra facultad, además de las 7 de la mañana, no sé cómo le hacen para llegar a esa hora, pero bueno. Es todo un reto, pero claro, con mucho gusto, mucho cariño. El doctor Juan Carlos Sánchez Magallán. Recordándoles que estamos transmitiendo en vivo desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria en las instalaciones del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de esta Facultad de Derecho. También los invitamos a que nos sigan a través de Facebook, a través de la página Seminario Derecho Administrativo, Facultad de Derecho Turno Vespertino. Pues bienvenido, doctor, nuevamente, un placer de tenerlo. Querida, muchas gracias, muy buena tarde a usted y a todo su auditorio. Es un honor para mí estar con tan distinguida académica y profesora de la universidad, que ha contribuido con su talento y su profesionalismo a formar a muchas generaciones de jóvenes abogados. Muchas gracias, pero lo mismo podemos decir de usted, doctor Juan Carlos. Pues bien, vamos un poquito al tema que nos ocupa esta tarde, sobre todo que por la temporada viene muy bien, ¿verdad? Aunque uno es consumidor de tiempo completo, diríamos, pero pues hay temporadas en que se recarga un poco. Se acentúa, ¿no? Sí, hay aguinaldos, es época de aguinaldos. Claro. Por ley, todos los que somos trabajadores de cualquier tipo tienen los patrones la obligación de retribuirnos con un aguinaldo, ¿verdad? Y a partir de ahí pues hay una mayor derrama económica y pues no se hacen esperar las ofertas, empezando desde el Buen Fin, ¿verdad?, que tuvimos, luego Cyber Monday, y bueno, siempre hay un pretexto para dentro de la publicidad. Si quiere, para ubicar el tema, maestra, un poquito de historia, ¿no? Sí, la institución, que es la Procuraduría Federal del Consumidor, que surgió hace 42 años, en el año de 1976, precisamente con una ley que le dio vida, que es la Ley Federal de Protección al Consumidor, y que esta institución ha ido evolucionando durante estos 42 años. Terriblemente. Sí, y para beneficio de los consumidores, sobre todo. Como yo siempre le digo a los prestadores de servicios, ¿no?, a los titulares y directivos de las cámaras, de los prestadores de servicios, de todas las organizaciones. Les digo, a ver, ubiquemos que el tema es, la ley nos lo dice a plenitud, a detalle, con precisión. Nosotros defendemos consumidores y bueno, no es que sea el tema estar fastidiando a los proveedores, no, pero es porque en las relaciones comerciales desde siempre, desde la historia de la humanidad, siempre ha habido conflictos. Sí, es normal. Los dueños normalmente de los negocios, productores, proveedores, comercializadores, actúan de muy buena fe y de muy buen propósito, pero luego sus empleados no entienden las instrucciones al pie de la letra y entonces se generan conflictos de interés. A ver, claro, en el año un poquito de historia, maestra, si me lo permite. Claro, en el año de 1912 el tema surge por un grupo de mujeres que ante una carestía en medicamentos y en fármacos y en alimentos cárnicos de la carne, allá en la ciudad de Detroit se genera este movimiento de cacerolismo. Esa es la primera manifestación pública que llamó la atención en el tema de los derechos de los consumidores. Luego fue la depresión del año de 1929 que acentuó los movimientos sociales en favor de los consumidores. Pero es hasta el año de 1952, siendo presidente John F. Kennedy,
quien le solicita, le pide en uno de sus discursos a su Congreso que legisle en materia de consumo. Esto es, generarle derechos básicos a todos los consumidores, que lo somos todos, Claro. en función del derecho a saber y a conocer, el derecho a la información, el derecho a la seguridad de los productos y el derecho a la salud. Y estas 4 vertientes englobadas todas en una premisa fundamental, que es la defensa de la economía de las familias y de su patrimonio, Y consecuentemente. bueno, también es explicable que haya surgido en Estados Unidos, donde pues las condiciones económicas han sido ya de décadas, centurias, Es correcto. de un nivel más elevado, y eso permite un mayor consumo. Entonces sí se tutelan más este tipo, bueno, se tutelaron primero esos derechos, después fluyendo a los demás países, Es correcto. ¿verdad? Un poquito de esto. Todo esto fue el antecedente para que en el año de 1974, en el 1972, perdón, se formaran en los 70s, pues, clubes, asociaciones, y uniones de consumidores en Europa. Empezaron a surgir Sí. organizaciones importantes en este tema. Este asunto lo retoma la ONU y le pide ya, en un acuerdo marco, en una cumbre, le solicita a todos los Estados miembros la creación, impulsar organismos públicos en la defensa de los derechos de los consumidores. El asunto llega, pues, por supuesto, a nuestro país, y es en el año de 1976 que una iniciativa de ley del presidente en turno es bienvenida en la Cámara y le da vida a esta institución que ha probado con creces durante 42 años su eficacia. Yo le Sí. quiero comentar a usted que de las 6 instituciones públicas del país, una de las mejor calificadas en términos de percepción por su eficacia y por hacer justicia pronta y expedita es la Profeco. Estamos en el lugar número 6. Claro, y en la además, clasificación de la ahorita preferencia. seguro vamos a hablar de ese tema, pues es un mecanismo de resolución de controversias ágil, expedito, y que de alguna manera abona en que los tribunales no tengan un cúmulo de asuntos ahí. Bueno, de por sí siempre tienen, ¿verdad? Pero Con excepción de cuando este, dejamos a salvo derechos, ¿verdad? Entonces, claro, pero oiga, bueno. pero queda un antecedente precioso que habrá de ser retomado por el juzgador ya Sí, en la sí, siguiente sí. instancia, ¿no? Sí, sí, Los sí. juzgadores civiles y hasta los penales. Ujú. Y bien, y como bien lo señala, y me parece muy interesante, es menester tener la atención de fijarnos en el nombre, que es una Procuraduría de Defensa del Consumidor, Sí, ¿no? sí. Entonces, Constantemente tenemos reuniones con todas las organizaciones de proveedores, precisamente sí, para evitar tratando de que hasta haya donde sea controversia, posible sí. que surjan las diferencias en las celebraciones de compra-venta de todos los bienes y servicios que ofertan durante todo el año. Por ejemplo, usted habló del Buen Fin. Le comento que previo a todo el Buen Fin, pues es una copia del Black Friday, y que norteamericano. por 8º año se realizó en México y que salió muy bien, porque cada año baja el nivel de queja. Eso es bueno. Pero entonces cuando mi procurador Rogelio Cerda dio una conferencia de prensa en el tema, y lo acompañaron, lo hizo con varios presidentes de las cámaras, con Camín, con Canaco, asociaciones de tiendas departamentales, etcétera. Y en su discurso, algún presidente de cámara decía, bueno, pues es que pues ya casi no hay conflictos. No es que casi no haya. No hay por una razón, porque hay una institución que está siempre procurando, vigilando, certificando, realizando tareas de prevención. Nosotros constantemente tenemos cursos de capacitación con las propias cámaras de prestadores de servicios, donde ellos conocen de la ley, nosotros se las hacemos conocer a detalle, y donde ellos también nos dan una serie de consideraciones, pues lo que a su buen saber y entender Claro. le consideran conveniente. Entonces, Se vienen encuentran los cada vez más ajustes, cercanos, pero ¿sí? recordemos que no es nada más la ley, están las normas oficiales mexicanas que vienen a apuntalar
con una gran precisión muchos temas que luego la propia ley pudiera no contener. Y ese también es yo creo que es un punto muy importante. ¿Cuál es la finalidad de estas normas oficiales? Y si en un momento dado los proveedores siquiera conocen de estas normas oficiales a las que a veces se encuentran obligados. Siempre, no, a veces, siempre Sí. existe la obligatoriedad. Las Sí, normas sí, sí. oficiales mexicanas, acuérdense que Sí. las expide la No, a lo que me Secretaría refiero de es que Economía. ellos Ok. realmente las conozcan y las Claro, a cumplan. cabalidad, sí. Exactamente. Sí, porque las normas oficiales mexicanas No, sí, sí, puntualizan cierto tipo de actividades, por ejemplo, tiendas de empeño. Ujú. A ver, a ver, este ejemplo está Es un maravilloso. tema especial de la ley. Tiendas de empeño. Yo trabajaba con Marisela Morales en PGR, en tiempos de Marisela, ya la Sí. vamos a tener de nuevo, ya deja de ser cónsul, va a estar de nuevo por acá, Ah, qué bueno. y es una extraordinaria abogada. Sí, Tuve la oportunidad de trabajar con Marisela, y antes con el procurador Maceo de la Concha. Y entonces, las tiendas de empeño surgieron como hongos en todas las comunidades del país. sí, Uno sí. pasaba por un pueblo, una comunidad, ¿no? Sí, en Y cualquier veía lugar uno más pequeña tiendas de hay. empeño Oh, que bueno. tortillerías o que tiendas de abarrotes. Bueno, Bueno, entonces eso yo sí. dije, a ver qué está pasando aquí, ¿cómo es posible? Entonces, bueno, pues sugerimos que hubiese legislación para que no se diesen fenómenos incluso de lavado de dinero y de compra Sí, claro, porque de se bienes presta, ¿no? robados, ¿verdad? También. Entonces se incorporó a la agenda de la CONAGO y con las conferencias nacionales de procuradores. gobernadores y de Y entonces ya se provocó, después tuve la oportunidad de ser presidente de una fundación que agrupó a las tiendas de empeños más importantes del país. Y entonces se provocó bien. una legislación que surgió en el Senado, que tuvo muy buena aceptación y que vino a regular todo el tema. No quiero decir que yo fui el provocador, pero sí fui parte importante de estar empujando el tema. Sí, muy- Entonces muy había importante. 12,000 y tantas tiendas de empeño. Ya con la regulación y todo, ahorita hay 5,600, debidamente instaladas, con sus contratos de adhesión a los que están obligados a tener, Claro. para que ahí especifiquen el tipo y la prestación del servicio de la A a la Z, y sin letra chiquita, sin publicidad engañosa que condicione el servicio, 1, 2, o que induzca al error y o a la confusión a los propios consumidores. Claro. Pero entonces porque ya tiene vemos un- tableros electrónicos, tableros informativos, precios a la vista, contratos de mutuo con todas las Especificaciones. consideraciones necesarias. Y si esto no fuera suficiente, la institución, comentaba yo, tiene 2 mecanismos de información espléndidos. Uno es la revista del consumidor, que se edita y publica estudios y comparativos de precios y de calidades por Sí, las y que temporadas. además hay que mencionarlo, pues existe tanto de manera impresa como digital, ¿no? Y luego tenemos vía internet, usted lo acaba de mencionar. Eso es la revista del consumidor, que mes a mes sale y se vende, Sí, porque tiene muy, muy buenos análisis. de nuestros estudios, laboratorios son de lo más profesional, sí, también, comparativos. asesoría. Haga de cuenta, si viene el Sí, sí, periodo lo de regreso a conozco. clases, pues útiles escolares, Computadoras. y entonces, a ver, ¿cuál es la calidad que usted requiere? ¿De qué precios, de qué capacidad la necesita? ¿Cuál es el precio del que usted, o sea, la cantidad de la que usted dispone? ¿No? Sí, Pero sí, además sí. todavía, antes que eso, una serie de medidas preventivas. Porque Sí. si no, luego habemos, o hay compradores compulsivos, ve oferta y todo lo está comprando. Usted va al cine y hay gente Sí. así que sale con 5 o 10 bolsas, ¿no? Porque, Sí. a ver, primera reflexión, ¿usted necesita el producto? Sí. Si la respuesta es sí, hay que pasar a la segunda consideración. ¿Tiene usted el dinero para pagarlo? Pues Sí, si la sí, respuesta perdón. es sí, pasemos a la tercera consideración. ¿Cómo lo va a pagar? Con un plástico, a crédito, de contado, etcétera. Y la cuarta, si ya esas 4 se dieron, pues recurrir a los mecanismos de información para lograr el mejor precio con la mejor calidad del Sí, producto. sí, atendiendo Básicamente, a las... pólizas de garantía, es muy importante,
ticket, notas de venta, facturas, Otro pólizas de punto. garantía por escrito en idioma español, que nos digan tiempos de los periodos de duración. La ley habla de 3 meses mínimo, pero hay negocios y productos que hasta por 1 año, Sí, o en inclusive automóviles hay ya dan algunos que dan hasta hasta 10 se años dan por más corrosión. tiempo, ¿no? Pero eso ya, bueno, se obliga al prestador de servicios. Claro, eso como un atractivo. ¿Y a más. dónde debemos de recurrir en caso de una inconformidad? La televisión al mes o a los 2 meses tiene rayitas, ya no produce imágenes. Pues si ya pasó de 1 mes, pues en la tienda a lo mejor muy probablemente ya no pueda uno reclamarla, pero después de 1 mes pues tiene usted lo que le sigue del año para poder hacer valer sus derechos y o que le reparen el producto y o que se lo repongan y o que le devuelvan su dinero. Claro. Viene la compensación, viene la bonificación y viene una serie de aspectos, pero eso ya es en el capítulo de medidas de apremio, que la institución, por cierto, procura no dejarlo como última instancia. Sí, que desde luego. Porque primeras- permítame decirle, mi querida maestra, que del 100% de las quejas que se presentan, tenemos un grado de eficacia de entre el 90 y 94%. Esto significa que de cada 100, 90, 94 se resuelven por la vía de la conciliación. Y las otras 6 se van a medidas de apremio. Sí, no me cabe duda que aquí en este procedimiento de resolución de controversias es donde la conciliación tiene una gran eficacia, ¿no? Ya ve que ahora está la mediación, la está impulsando mucho la Facultad de Derecho por conducto del doctor Contreras. Raúl Contreras, nuestro Y también, director, y el Otón notario, Pérez claro, Fernández claro. del Castillo, Sí, que sí, hay que sí. darle, le voy a decir que esa figura, como la conciliación de Profeco, hay que darle vuelo, todo el vuelo del mundo, porque el próximo presidente habla, fíjese, de la pacificación del país. Y para pacificar al país usted tiene que resolver conflictos. Sí. Económicos, culturales, sociales, hasta religiosos, digámoslo así. También. Bueno, esta mezcla, ¿no? Este mosaico de controversias. sí, de cosas que hay en el país. Entonces, la mediación, yo ya lo platiqué el otro día con Otón, se va a volver una figura hermosísima para resolverle a todas las comunidades del país sus conflictos. Fíjese a dónde va a llegar la conciliación de Profeco. Ahora, dicho de otra manera, la mediación hay que empujarla para pacificar al país, sin duda, ¿eh? Y aquí realmente en el caso del procedimiento que se lleva a cabo ante la Profeco, pues es una conciliación propiamente, ¿no? Es una conciliación administrativa, tenemos dientes, tenemos garra, no me gusta usar esos términos, pero la propia ley nos permite, mediante ¿En qué casos una es notificación, pues cuando no hay voluntad de resolver de conciliar el asunto, tenemos la posibilidad de la queja, radicarla y se convierte en denuncia. En ese momento la institución entra, arropa al consumidor y mediante un conciliador de manera gratuita lo va a llevar de la mano para que en el término de 30 o 60 días, ¿no? Se le resuelva su conflicto, porque a ver, radicamos una queja, fundamos, motivamos, notificamos al proveedor. Sí. Está obligado en el término de 15 días a presentar su informe, ¿no? El general y el específico, o sea, yo le llamo la síntesis ejecutiva, pero si no lo hacen así se les multa. Y a comparecer, él y o su representante legal, en el ánimo de conciliar. No concilian, pues empezamos a apretar tuercas, con 3 características. Revisamos si son reincidentes. 2, su grado de intencionalidad de resolver el asunto. Y 3, el tipo de negociación. Si son reincidentes, nosotros tenemos ahí nuestro listado de empresas con reincidentes, pues que ya de la 1 o 10 o 50 de o 100. ¿cuánto tiempo? No, pues se lleva de toda la vida, pues imagínese usted la Comisión Federal de Electricidad, exactamente, en términos me refiero de luz. a que debe de haber empresas que Se por sube el al volumen sistema de informático y operaciones, con un pues, teclazo tienen sale. La propia maquinita nos dice qué empresa ha sido sistemáticamente. Claro, el que es ya sistemático. Sí,
Y encontramos empresas defraudadoras. Entonces ahí es donde ya nos vamos al capítulo de acciones colectivas que está en la ley y que nos permite a grupos de consumidores por encima de A ver, 20. platícanos un poquito más sobre estas acciones colectivas, porque Colectivas, pues, sí, es haga uno de los cuenta, temas poco un más grupo novedosos. de propietarios condóminos Ujú. compran su espacio Departamento, habitacional. La ley Ya. nos permite a nosotros revisar este tipo de asuntos en el término de 3 meses, 6 meses y un año por vicios ocultos, dependiendo de la magnitud, y hasta por 5 años cuando hay daño estructural. Ahora que pasaron los sismos, nosotros estamos atendiendo a 5 inmuebles que probaron haber comprado en ese término, y entonces la institución los protege, los cobija y les lleva su asunto, no solamente en la institución, sino ya ante las instancias superiores, o sea, juzgados de tipo civil y o mercantil. Entonces se convierte en una acción colectiva, porque en lugar de ver un asunto de manera individual, colectivamente se atiende Claro. a todo el grupo de consumidores para llegar a un buen arreglo con los proveedores. Le pongo un ejemplo que ya vivimos, Mexicana de Aviación. También, sí. Cuando la empresa, por circunstancias no Decidió voluntarias irse a la quiebra. a ellos, por su sindicato que les metió falta de condiciones al contrato colectivo de trabajo, y que por ahí inició una huelga y que se les convirtió en un galimatías que no pudieron resolver. Bueno, pasan Y de los hecho, años. creo que sigue sin resolverse, ¿no? Bueno, pues sí, el juez ya determinó, pero a ver, Profeco, pues evidentemente desplegó su atención, ¿no? Sí. De personas que compran, hay gente que compra sus boletos 6 meses y hasta con un año de anticipación. Sí. Entonces se logró generar un listado en una acción colectiva de 1006 o 1012. ¿No? Muy amplio. Sí, muy amplio. Muy No, amplio. yo conocí casos incluso de amistades mías que decían, oye, ahí te encargo, hay posibilidad. Le dije, pues claro, No, escríbete. sí. Gente que se quedó con viajes, pues no solamente en la Ciudad de México, al No, país, al sino de extranjero, Europa, y unas cantidades, más. pero bastante importantes, y que tristemente no pudieron recuperar porque el juez de lo mercantil determinó que los consumidores, por orden de prelación, les toca como por allá del cuarto, quinto lugar, ¿no? Sí. Primero trabajadores, luego proveedores y así, prioridades. Pues bueno, al rato ni las llantas viejas y hechas pedazos les van a tocar a los consumidores. O sea, ya esto se volvió una... Sin embargo, el ejemplo pues es muy bueno, sobre todo es muy ilustrativo. porque hay pocos casos de acciones colectivas. Sí, ¿no? son Donde hay pocos, ese pero tipo sí, de- sí se... Y sí, vale la pena conocer este mecanismo. sí, muchos se adopta en unidades habitacionales. Sobre todo ya ve que Ujú, estas sí, se claro. construyen de manera masiva y que luego pues algunas tienen problemas, ¿no? Sí, sí, sí. Para no bueno, decir pues, nombres, pero hay varias que sí hemos detectado que se llevan asuntos. Pero hay varias, hay varias. Bien, así como para hacerle conciencia un poquito al consumidor, ¿cuáles son sus derechos Básicos. básicos? Ya digo, usted como buen experto Ujú. ha ido ahí introduciendo temas muy, muy importantes, como es esto de contar con qué acreditar que hizo la compra, quién se la hizo, Eso es la fundamental. contratación de los servicios, ¿no? Sí, siempre tener cómo probar una transacción comercial, ¿no? A ver, le voy a poner otro ejemplo que es fundamental. Compras vía internet, vía online, vía televisión. Digo, son temas que casi nadie toca, pero que todo el mundo vive, porque ahí le ponen en el monitor productos milagro, ¿no? Sí, sí, Que a sí, uno sí. lo van a bajar de peso, platicaba yo aquí con el señor Negrete, en 15 días usted es una varita de nardo, ¿no? Sí, algo Bueno, de así. entrada es publicidad engañosa. Además, ese es Ajá. otro tema que me gustaría tocar, pero ¿Sí? sí, sí, sí. Acuérdense que la publicidad debe ser veraz, transparente, clara y objetiva y Exacto. comprobable. Entonces, bueno, ahí siempre estamos sancionando a las empresas o requiriéndolas de que corrijan su publicidad. Me acuerdo de un anuncio que decía, 7 de cada 10 gatitos son felices por comer whiskas.
¿no? No, bueno, pues dices, ¿y cómo el gatito es feliz? ¿Cómo sabes si no? O sea, bueno, pues evidentemente se les sanciona y se les mete. Estaba yo en un programa de televisión por la mañana y el tema fue los Uber. Digo, le saco ese es ejemplos otro muy, tema. muy, Muy del diario, rápidos muy porque, cotidianos, porque además. es lo que la gente vive y es lo que la gente, sin que lo pregunte, le va a ser muy ilustrativo Y escuchar. útil, además. Los Uber, a ver, hay 200,000 concesionarios de Uber en todo el país. Y eso me está diciendo Uber, hay que considerar que allí tienen su competencia, ¿no? Son 5 Cabify, empresas, Taxify, Cabify, Taxify, Easy. y ahora la china esta Dicio, ¿cómo se llama? Sí. Bueno, Sí. y entonces hay 2 millones de usuarios, de personas que usan este sistema de... Cada vez más popular, la verdad. Hay 477 para ser exacto, o casi 500 denuncias, pero son de tipo penal, son por robo y o intento hasta de secuestro y o violación. Sí. Pero eso ya es otro ámbito competencial, Totalmente. son las procuradurías estatales de justicia. Pero aquí es por cobros indebidos. Me decía el conductor del programa, dice, es que fíjate que yo usé un Uber y el día siguiente me apareció en mi tarjeta un costo adicional del traslado por 1,300 pesos, que porque fue una, no, cuando andas jarra y que la gente pues salen de las discotecas y de los antros y que cobran más por si ándale, pues una como bueno, una especie de póliza, pues se convierte en una sí, especie de póliza. al deponer, pues al expulsar bebidas alcohólicas o alimentos en el auto. Entonces, dice, pues yo no lo hice, pero el señor le cargó 1,300 pesos de lavada de auto. ¿Cómo sí? Pues. Y entonces ahí, bueno, pues es obligación del prestador de servicios de comprobar que este usuario fue el que realmente le generó el daño. Porque sí platicaba yo con algunos usuarios de Uber y es cierto, me decían, oye, es que no tienes idea la cantidad de gente que nos maltrata, que nos azota la puerta y todo, y a veces mañosamente sí le damos 2, 3 vueltas, no le imprimimos a la conclusión del trayecto y sigue corriendo el taxímetro. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros entrar, ¿no? Yo platico con proveedores y con consumidores para tener un diagnóstico pues más apegado a la realidad. Dice, entonces por eso sí les cargamos la mano a algunos consumidores, cuando son groseros con nosotros, cuando nos azotan la puerta o cuando se guacarean, perdón por la expresión, ¿no? Pero que digo, y entonces imagínate, aunque limpies, pues ya toda la noche nos la tronaron porque el auto, huele muy es una cosa muy desagradable. Tiempo de ir pero eso no es lo correcto, porque para eso hay contratos de adhesión. Claro. Y todo se debe de prever y se debe de firmar. Las empresas estas de prestadoras de servicios, repito, se obligan en términos de sus contratos. Son empresas extranjeras. Uber no nos había acreditado incluso ni siquiera su personalidad jurídica. No tenían un domicilio, una razón social. Entonces, como son empresas que se apoyan en el uso de tecnologías, la Profeco tiene que estar siempre al día e ir incluso un poquito más allá, si se pudiera, para que no nos reba, pero es que es el legislador luego el que se nos atora en términos de los acuerdos y todo. A veces no tenemos de dónde agarrarnos, pero bueno, le buscamos y la ley es muy generosa en ese sentido. Y por ejemplo, Uber fue multado porque porque su contrato de adhesión nos decía que para reclamaciones era Ámsterdam. No, bueno. Pero lleva a cabo la prestación de servicios aquí, se les olvidó que están en un país que tiene leyes propias. Sí. Entonces, por eso fue multado. La información, como yo le comentaba, en el artículo 32 relativo a bienes, productos, servicios, debe ser veraz, comprobable, clara, exenta de textos, de imágenes, de marcas y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión, por engañosas o abusivas. Pues son las prácticas de artículos gancho o de los condicionamientos de los consumos. Perdón que luego brinque de un tema al otro, pero es como si un grupo de muchachos llegan a un restaurante o a una discoteca o a un bar. Primero, pues no debe haber discriminación. Segundo, no debe haber condicionamiento
del servicio, porque les dices, a ver, te vamos a dar una mesa si consumes una botella. Si compras la botella. ¿No? A ver, sí. perdón, yo, mi agüita, o lo otro es de una cervecita, pero los obligan a comprar una botella, que no van a beber, o que no la tenían en su presupuesto, o que no la tenían considerada, quieren que no realmente, desean. ¿no? Entonces los obligan a ponerse, pues, como locos, ¿no? O sea, para que les den una mesa. Pues todo eso lo prohíbe la Profeco. Las propinas obligatorias, los precios siempre deben estar a la vista para que precisamente no haya sorpresas entre lo que se pide y el costo de los productos. Esto es, si una botella de Bacardí vale 200 pesos, etcétera, Sí. eso les deben de cobrar y no incorporar servicios adicionales al servicio. En otros restaurantes ya ve que servicio de cubiertos. Oye, ¿esto de qué es? Ah, pues es el pan, la mantequilla y la salsa. Y dices, oye, pero yo no te pedí que me pusieras ni pan, ni mantequilla, ni salsa. Pero es una obligación del restaurante. Tú vas a un Vips y ahí está. A un Sambors y ahí está. Pero hay restaurantes que jalan, es una manera de jalar dinero adicional. Sí. Si ya son 4 o 6 comensales por 100 pesos, pues ya son 600 pesos más que esa mesa. O que le incorporan la propina sin que se permita, y que además incorporan una propina del 15% sobre el costo total que ya incluye el IVA. Sí, o hay a ver, esto es muy importante. Ponen, si es con la propina de 10, tanto se sugiere, pero la gente... No se vale ni sugerir. Exacto, la gente muchas veces simplemente ve el último número y es lo que paga y todavía... Y eso ya propina, lleva el IVA, ¿no? Entonces cuando uno está viendo una factura, una nota de remisión, de un costo de bar o de restaurante, como ya tiene el 16% de IVA, calculado sobre lo que uno consumió, está uno pagando, o sea, si uno se va al 15 tradicional, cuando uno queda muy satisfecho, que es lo que se recomienda, ¿no? En términos del manual de Carreno, digo, eso no lo dice ninguna ley, ¿no? Pero entonces ya se va al 18% la propina. Sí, claro. Si uno considera el costo total, uno debe calcular el 12% para que sea un 15%, ¿correcto? Sí. Pero eso es a criterio de los consumidores, o sea, de ninguna manera la ley lo permite. Establece, no, la ley. Vamos, las propinas deben ser siempre voluntarias. Si hay un servicio, esto es para que el proveedor se esmere. Claro. Y sus productos sean de calidad. Sí, sus servicios. Porque puede generar incluso un daño a la salud. Sí. A mí me pasó alguna vez, yo ciudadano de a pie, ¿esto qué significa? Pues que no estaba yo en la institución, pues llevo 2 incursiones, ¿no? Sí. A través de los años. Y algún día invité a cenar a mi mujer, a mi esposa y a mis hijas. Y a mi hijo, que en paz descanse. Entonces, una cena de esas de fin de año que le prometen a uno, todo. Pues el oro y el moro y las perlas de la Virgen y bueno, todo, ¿no? Globitos, globotes, música, cohetes y de todo un poco. Y todo resultó, pues que no se cumplió con la expectativa que habían prometido. Pues dices, bueno, a lo mejor, pues no se cumplió. Y dices, bueno, hasta ahí. Pero al día siguiente todos estábamos de irnos al médico, o sea, con una infección intestinal pavorosa. Entonces, ¿qué hice? Pues vamos al médico, pedí mi factura, el médico nos dio una receta, dio medicamentos, fui a comprar, pedí factura, después al día siguiente me vine aquí a la Profeco, regresando a la Ciudad de México y presenté mi queja. ¿Y qué cree? Pues que sí proceden. Sí, el restaurantero tuvo que reintegrarme el costo de los boletos de la cena y el costo de los daños y perjuicios que me había ocasionado. Claro. Esto es el pago del médico y el pago de los medicamentos. Entonces, eso la gente muchas veces no lo sabe. No. Y es importante que por su conducto, querida maestra, todos quienes están escuchando, sepan de este tipo de asuntos, que todo se puede hacer sin ser grosero, no hay que pelearse con nadie. No. Hay una institución seria, eficaz, que respalda al consumidor, que no les cobra un centavo, que lo hace de manera, porque es nuestra obligación. Sí, como yo creo que públicos. Lo mismo el promover nuestras instituciones, que es el mejor trabajo que podemos hacer, ¿no? Hoy en día, cuando nuevamente tenemos panoramas en donde la gente piensa en la justicia por su propia mano, porque siente que no es escuchada, que no es atendida
a través de la vía institucional. Y yo creo que en el ámbito de derechos del consumidor, en realidad, como bien lo ha apuntado, desde la creación de la misma Profeco y poco a poco cada vez más, pues se ha preocupado la institución en ir dándole respuesta, satisfacción a estas demandas. Como dice, bueno, pues ahí tenemos este tipo de operaciones a través de Internet, a través de medios telemáticos, como son estas aplicaciones para transporte, ¿no? Todas ellas. Y concretando lo de Internet, rápidamente lo expreso. Hay un periodo de reflexión, así se le llama, que son 5 días, a partir de que el comprador, o sea, el consumidor recibió el producto, claro. Y tiene 5 días para consolidar, para que se consolide el contrato de compraventa, tiene 5 días, porque a veces uno ve en la publicidad una cosa que pareciera ser maravillosa, así enorme y grandota, y resulta ser una cosa verdaderamente chiquita que no genera, que no cumple con sus expectativas. Claro, entonces hay ese periodo de reflexión en el cual uno puede ya no te va a doler el cuello y vas a amanecer maravilloso, ¿no? Sí, resulta que las usamos y sí, estamos... no, es una vacilada muchas veces, pero bueno, de todo eso estamos ocupados y ese es en los productos online, ¿no? Y productos... Es muy importante. Y el espacio de los 5 días que le llaman 5 días de reflexión, sí. Pues esto es... Pólizas de garantía. Para todos, ¿no? También para... Tickets, facturas, porque luego dicen, oye, es que no me expidieron factura, ¿no? O no me llegó. Bueno, pues están los vouchers, o sea, todo lo que sea evidencia para la institución es importante. Claro. Correos electrónicos, todo es evidencia, ¿no? Sí, para poder resolverlo. Pues bueno. Oiga, ya terminamos con lo de los Ubers, ¿ya? ¿Cambiamos de tema? Como usted diga, nos quedan 2 minutitos, por aquí ya me hicieron la seña, por eso es que ¿Y se acaba el programa? Estaba viendo. Sí, mire, 2 rápido. minutos, entonces básicamente, usted elija qué tema, recordarle, mi queridísima maestra, primero agradecerle su atención, su gentileza. Es que este tema da para... Sí, claro. Somos consumidores desde que anochece desde que amanece hasta que anochece. Y desde que nacemos hasta... Antes de nacer y después de morir. Servicios exacto. funerarios contratados. Sí, uno está en el punto. estuchito, pero la familia tiene que... Bueno, pues se le tiene que cumplir a cabalidad con los servicios contratados en vida del difunto, del deudo, o antes de nacer, pues, servicios clínicos, hospitalarios, medicamentos, etcétera. Entonces, los estudios. Dormidos, etcétera. Pareciera ser que no generamos actos de consumo. Claro que sí. Si usted, por prescripción médica, está conectada a un tanque de oxígeno, pues está generando un acto de consumo. Sí, bueno, básicamente, recordar, agradecer, que fallamos los hombres y las mujeres, nunca las instituciones. No. Las instituciones hay que contribuir a su crecimiento, a su fortaleza. No es con la demolición de las instituciones. No, totalmente. El otro día yo veía una iniciativa de ley de X partido y me invitaron a un congreso anticorrupción en la Cámara y sí se los dije, pues porque además de ese partido, de esa fracción salió, les dije, oigan, no se vale proponer cambiar una institución por otra que surgió en el año de 1848. No, bueno. Esa la creó Ponciano Arriaga, la Procuraduría de los Pobres, eso no se vale. Sí, y querían sustituir con eso la figura de la CNDH. No, les dije, bueno, ese fue el primer antecedente. Y luego fueron muchos otros más lo que permitieron tener una Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha aprobado también con éxito. Igual. Defensora de los derechos civiles, de los derechos humanos. Lo acabamos de ver, ¿no? En esta semana con la resolución del caso Ayotzinapa. Y de los periodistas, yo escribo. También. Entonces estamos muy metidos en esos temas. Como editorialista el periódico Excelsior se lo puedo confirmar. Y además porque me hicieron parte del jurado calificador del Premio Nacional de Derechos Humanos. Entonces tuve la oportunidad de participar y me pongo a hacer. Y bueno, decirle que tenemos todo el año, y a su auditorio, todo el año tenemos programas permanentes. La Profeco es una institución de 42 años, viene un cambio de administración, no debemos tener temor alguno, llegará un nuevo titular, pero repito, hay institución y hay ley. Y entonces
tendremos que seguir siendo y haciendo uso de los servicios que otorga la institución. Hay programas permanentes, no hay mucho que inventar. Digo, cada quien le imprime su sello, su característica. Puede haber modificaciones, legislaciones, pero todo el año hay programas. Mire, llegamos ahorita al Guadalupe Reyes. 7 millones de peregrinos, la Basílica, preposadas, posadas, Navidad, Año Nuevo, Reyes Magos, y luego regreso a clases, ¿no? Sí. Escuelas, educandos, nos vamos al Día del Amor y la Amistad, la Candelaria antes, el Día del Muñequito, también. Y tantos, y mire, todo el año tenemos programas. Sí. Regresos a clases, hoteles, el Día del Padre, las fiestas patrias, Día de Muertos, las famosas Cuaresma, la Semana Santa, también. Que todos tenemos una, ya no hubo oportunidad, pero hay áreas que nos dedicamos a el lado bonito de la institución, a capacitar a los grupos de consumidores para que tengan recetas, cambios de usos, de modelos de consumo, para ahorrar energía, para mejorar la alimentación, para que le cueste menos al bolsillo, ¿verdad? En lugar de ir a comprar un salmón de 400 pesos además, a un centro comercial, pues hay productos de 30 y 40 pesos con la misma calidad de proteínas en la central marisquera, ¿verdad? Entonces todo eso lo estamos empujando normalmente. Y bueno, decirle a usted que estamos a sus órdenes. Muchas y que gracias. Fue un honor y un privilegio estar aquí. No, el honor fue para nosotros, y nuestra querida audiencia seguramente estará feliz de haberlo escuchado, compartir sus conocimientos, su experiencia, doctor Juan Carlos Sánchez Magallán. Pues es bienvenido a este programa. Muchas gracias. No es la primera, pero seguramente no será la última vez por aquí. A lo mejor ya no estaré en esta sección, pero desde alguna otra, porque ya recibí invitaciones a otros lados. Bueno, pero a mí siempre me ha gustado comprometerme con las tareas sociales, o sea, me gusta ser parte de, no me gusta ser espectador, y siempre me gusta estar ahí empujando cosas. Entonces, desde donde yo esté, estaré a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Y pues nos despedimos de nuestra querida audiencia, recordándoles que el próximo viernes, ahora sí tendremos nuestro último programa, y que nos sigan a través de la página de Facebook, Seminario de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho Turno Vespertino. Además de que algunos de estos programas, pues poco a poco son subidos también a YouTube aquí por Juan Antonio Negrete. Pues agradecemos, como siempre, a Oscar Telles en los controles, a la maestra Ana María Ramírez, a Juan Antonio Negrete Zaragoza, que desde tempranito empezó aquí con el doctor Juan Carlos Sánchez Magallán, y desde luego a nuestro invitado, flamante invitado de honor. Muchas gracias. Les deseamos que tengan una excelente tarde de viernes y nos escuchamos la próxima semana.